Ya lo había anunciado al inicio del programa. Esta noche vamos a hablar de lo que ha anunciado la noche de ayer la Fiscalía de la Nación. Un nuevo proceso, una nueva investigación de manera preliminar, de manera inicial, en contra de la presidenta Dina Boluarte. Esta vez, tras las declaraciones que dio esta semana ante el Congreso de la República, su ex premier Alberto Tarola, quien confirmó que la presidenta se sometió a una operación quirúrgica a mediados del año pasado. Y a raíz de eso se ha abierto todo un debate, si es que la presidenta estuvo con la capacidad o no de continuar con sus funciones, si debió haberlo notificado al Congreso de la República como dicta la Constitución. Habrá un proceso del que hemos hablado, también ya hemos analizado, por la vía constitucional y otro por la vía penal, como ha anunciado la Fiscalía de la Nación. Vamos a hablar un poco de los dos, por supuesto, porque al final es el mismo caso. Nos acompaña esta noche Ernesto Blume, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable. ¿Para usted se justifica que se haya abierto esta investigación en contra de la mandataria? Para mí no existe justificación alguna, creo que es un exceso de la nueva fiscal, que curiosamente en el caso de la señora Dina Boluarte actúa con una hiperceleridad, porque los hechos se producen entre el 4 y 5 de este mes y el mismo 5 está presentando una denuncia constitucional, cuando tiene una serie de procesos pendientes de otros personajes a los cuales no le da atención. Entonces me parece curioso este exceso de celeridad del Ministerio Público. Curioso ahí, ¿no? Solo me repito, es una precisión, porque muchas veces reclamamos que no hay celeridad en la Fiscalía y en este caso, exceso de celeridad. Exceso porque prácticamente el mismo día y por una noticia en los medios sin mayor investigación formula una denuncia. Me parece, con todo respeto hacia la nueva fiscal, un acto de ligereza por parte de ella y de falta de cuidado en el tratamiento de la figura presidencial. Ahora, yendo al tema de fondo, no ha habido ni infracción constitucional, ni ha habido obligación de comunicar al Congreso de la República, porque, como es natural, nosotros elegimos a un presidente o un vicepresidente, una vicepresidenta, que es una persona que tiene, como todo ser humano, una actividad y tiene que desarrollar una serie de tareas propias de su desarrollo físico y personal, entre ellas las atenciones médicas. Entonces, sostener que porque la presidenta va a una clínica y se hace un tratamiento que prácticamente es transitorio, con anestesia local de rinoplastía, incurre en infracción constitucional y debió comunicarlo al Congreso de la República, yo con todo respeto digo, me parece un exceso. Eso no está en la Constitución. Ahí hay unos puntos, ¿no? Porque efectivamente hay abogados que hemos consultado también esta semana que coinciden en que sí habría una infracción a la Constitución por parte de la presidenta, pero usted me imagino que conoce un poco más del caso, habrá podido conversar con la presidenta. Como no tenemos mucha claridad de qué fue exactamente lo que pasó en el quirófano, qué se le practicó a la presidenta, qué fármacos se le colocaron, usted dice que fue sometida a una anestesia local, no anestesia general. Y la presidenta va a dar cuenta, todo el detalle y con los elementos probatorios, ante la Fiscalía o ante la autoridad que la cite en su momento. Pero eso tendrá que hacerlo el médico, ¿no? Porque la presidenta puede decir, a mí me pusieron eso, pero ¿cómo lo comprueba? No, claro, podrá declarar, pero ella dará su versión, a eso me refiero. De acuerdo, porque, a ver, como hemos consultado también a algunos médicos, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué nos decían? Que la anestesia general induce al paciente a un estado de inconsciencia total. En cambio, la anestesia parcial o local induce al paciente a un estado de somnolencia que no le permite, por un tiempo determinado, hacer sus cosas con normalidad. Al parecer, ese sería el caso de la presidenta. Bueno, si ese fuera, tampoco podría ejercer por un periodo determinado sus funciones. Pero es que estamos llevando el argumento a un extremo inverosímil, ¿no? Con ese criterio, cuando una persona duerme, tampoco está en estado de conciencia y estaría desconectada del ejercicio de sus funciones. Es que claro, justamente ese es el debate, ¿no? Porque hay quienes dicen, tras uno duerme, efectivamente está en un estado de inconsciencia, pero le pasan la voz y se despierta. Bueno, pero cuando hay y está anestesia bajo el efecto de fármacos,
no Bueno, ocurre lo no, contrario. simplemente se espera, porque Pero, la recuperación es una hora y media y entra... Hay que esperar, exactamente. pero ¿Y qué pasa en ese tiempo? Si, por ejemplo, hubiera una emergencia nacional que requiriera Bueno, el trabajo de la presidenta. pero me da la impresión que estamos llevando el argumento hacia ya lo inverosímil, ¿no? Pero no, le digo porque, a ver, podría haber pasado. En este caso no ha es un sido caso- así, pero podría. Pero en ese caso se espera pues unos minutos o media hora, una hora que se recupere. Que y se punto, recupere, ¿no? pero mientras tanto, la presidencia no estaba acéfala, estaba el presidente del Congreso a cargo, y no pero es que pasaba nada. No estaba, es que no es que estaba acéfala, sino simplemente es un hecho natural de la vida que no puede tomarse como una causal inhabilitante del ejercicio de la presidencia. Más aún, y acá tengo los documentos, que mientras ella ha estado en este tratamiento, ha dictado en total, o ha firmado en total 91 documentos. Vamos a ir, si me permite, en un momento con todos los detalles. Sí, dar el detalle. me va a dar el detalle, sin duda, pero antes quiero que escuchemos también el otro lado, porque sin duda en un caso de ese tipo hay opiniones encontradas, Sí, claro. y eso también es lo bonito del derecho, por ¿no? supuesto. Encontrar interpretaciones diferentes. Hay para algunos abogados que sí hay infracción a la Constitución. Uno de ellos, con el que hemos conversado esta tarde, es Luciano López. Lo invito a escuchar ¿Cómo lo no? que dice. Con todo gusto. Todos se están concentrando en señalar si la intervención quirúrgica de la señora Boluarte fue intensa o no fue intensa, si la puso en inconsciencia o no. El asunto no es ese, el asunto es si ella tenía el deber de comunicar o no. En mi opinión, sí, por lo que manda la Constitución, porque ella, a quien le corresponde evaluar si es una tontería o si es algo que amerita un descanso, y por tanto una sucesión temporal, es única y exclusivamente el Parlamento, y por eso es que está obligada a comunicar. Habría más evidencias de que hubo un delito que se conoce como delito de omisión de funciones. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con la vacancia, pero lo que sí me queda claro es que es una infracción constitucional y comisión de delito. Claro, el doctor López lo que dice es, nadie puede condenarte por operarte, por someterte a un tratamiento médico, y ahí creo que estamos claros. El tema es si hubo o no un vacío de poder, si hubo un momento determinado en que la presidenta no estuvo en la capacidad de ejercer las funciones y no le notificó al Congreso. Ese es un hecho real, no le notificó al Parlamento. Bueno, mire, yo respeto mucho la opinión del abogado que ha hecho uso de la palabra a través de ese especial, pero discrepo total y radicalmente de él. Creo que está, con todo respeto, absolutamente equivocado. Y es más, me remito a dos fuentes. Una es las palabras del propio expremier, que él ha dicho ante el Congreso de la República: yo en ningún momento sentí vacío de poder. Y es más, la presidenta inclusive ha despachado el mismo día de la intervención y se comunicó con él al día siguiente y despachó. Y es más, se dieron 3 consejos de ministros en esos días y como lo tengo acá con toda la documentación, firmó 15 leyes, 4 decretos de urgencia, 21 decretos supremos y 51 resoluciones supremas. Tengo acá la lista completa de todos. Entonces, entre el 29 de junio y el 9 de julio, exacto, 91 proyectos que finalmente ella firmó. De acuerdo. Y por lo tanto estuvo en pleno ejercicio de sus funciones. Lo que ocurre acá es que no nos damos cuenta que todo este movimiento es un embate adicional de grupos extremistas que quieren desestabilizar el país. Y ya esta es la 7ª, si no me equivoco, ocasión en que nuevamente vuelven con el mismo argumento de la vacancia, de la infracción constitucional. Ya no saben qué encontrarle a la señora presidenta. Pero bueno, por ese lado Dina Boluarte podría estar tranquila, y yo digo, ¿no? ¿qué es lo que hay quieren? los votos Bueno, en el Congreso. pero ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren otro Pedro Castillo? ¿Quieren caos? ¿Quieren enfrentamiento? O sea, no somos lúcidos para darnos cuenta que estamos haciendo el juego. Pero al final es una minoría en el Congreso. Es una minoría. Es una minoría. Pero lo importante aquí es... arman un escándalo y le hacen daño al país y inquietan a la opinión pública. Pero es importante saber finalmente qué es lo que ocurrió, porque si no se aclara, hechos así podrían ocurrir más adelante. Si era simplemente una operación, si no había nada de malo, ¿por qué ocultarlo? Pero ¿Por qué no? Es que no ha habido, no es cuestión de ocultamiento, sino no había obligación
de comunicarlo porque era una situación prácticamente natural de una persona que se hace un tratamiento. Ya. Es decir, si por ejemplo usted fuera presidenta de la República y se siente mal y va a la clínica porque tiene un dolor de cabeza y entra unos minutos a donde el médico y la atiende, eso tiene usted que comunicarlo. O sea, No, cada acto de porque su no vida... no me están durmiendo. No, Yo soy pero- en mis capacidades, yo soy en mi facultad. pero ella Distinto estaba sería con que me anestesia local. accidente. No, pero aunque fuera una persona, digamos, objeto de una anestesia total y puede estar inconsciente unas horas, eso no significa que pierda la calidad de presidenta ¿No? ni que deje de ejercer sus funciones, por supuesto. Pero aparte, Tampoco. pero lo dice la Constitución No, en el no artículo lo dice. 114. No, si no lo está dice. si tiene Una está inhabil- incapacidad, pero- temporal. Después Sí. le iban a devolver el cargo, no era Ya, una pero, sanción pero tampoco. esa temporalidad, Ajá, esa no está temporalidad, clara. esa temporalidad debe ser vista en términos razonables y proporcionados. Yo me remito al diario de debates del Congreso Constituyente Democrático, que deben leer los que asumen la posición contraria. ¿Ya? Porque ahí cuando se habla de la incapacidad temporal del presidente, se dan casos en los cuales el presidente está materialmente imposibilitado de ejercer el cargo, Ya. pero no frente a una situación tan, digamos... Pero si me están operando, materialmente soy imposibilitado Pero es por de un- ejercer no, la función. no, pero la Constitución pero no igual, habla de un tiempo no, igual, determinado, ¿no? cuando estoy dormido, Ajá. estoy materialmente imposibilitado de ejercer mis funciones Pero si hay- porque si hay- estoy conciliando el sueño que como ser humano requiero para De poder acuerdo, sobrevivir. pero si hay ¿de un qué estamos terremoto, hablando? me despierto. Si estoy con anestesia, probablemente no me despierte. Sí se ¿no? despierta porque se espera que pase el Se efecto. espera que pase, efectivamente, hay que pasar el pero se da efecto. cuenta usted que estamos llevando el argumento a lo inverosímil. Porque si la presidenta hubiera notificado al Parlamento, y ese punto también quiero que me lo aclare, esta conversación no tendría ningún sentido. La No sé presidenta qué le- podía mire. tomar por sí misma esa decisión de decir, caramba, va a ser solo una anestesia local o voy a hacer solo unos días, simplemente cancelo mi agenda y se acabó. Ella por sí misma podía tomar esa Yo decisión. creo que sí, Lo porque- consultó de pronto, o tendría que haberlo pero es consultado que con Otárola, con el es que gabinete. no iba a ser una causal inhabilitante del ejercicio del cargo. Y es más, el Tribunal Constitucional ha autorizado el despacho virtual y lo ha autorizado desde el extranjero. Ya, ese Entonces- es otro punto también. entonces, Acláreme ¿cuál es- eso, porque cuál la es? presidenta, dice Otárola, no dejó de trabajar. Este No es el dejó punto de al final. trabajar. Si se operó o no se operó, eso es irrelevante. dejó de trabajar, el punto entonces- es si dejó el cargo, si dejó las funciones. Entonces, Desde mi Otárola punto de dice, vista, no. Otárola según dice, no dejó las funciones, estuvo trabajando todo el tiempo. La pregunta es, ¿la presidenta puede despachar desde su casa? Porque a Palacio no fue esos días. Mire, estamos en el mundo de la virtualidad. Ajá. Y todos despachamos muchas veces vía Zoom desde diversos lugares. Sí, pero si O tenemos sea, actividades privadas, es irrelevante donde esté. Si soy no, pero también en el una sector funcionaria público. pública. Y hay una norma que autoriza el trabajo remoto. O Sí. sea, mire, yo creo que cuestionar ese detalle en la medida que acá yo le puedo mencionar, por ejemplo, resolución suprema, por resolución suprema No, de la acuerdo, 51 de acuerdo. que firmó. 91, eso sí me ha quedado 51. claro, pero lo que quiero entender es si la presidenta podía o no cumplir con esas funciones. ¿Se acuerda del caso Zarratea? Pedro Castillo, ya como presidente, despachando desde esta casa en Breña. ¿Y qué fue lo que pasó? Ni bien ese tema saltó en prensa, Pedro Castillo, tú no puedes despachar desde Zarratea, vete a Palacio de Gobierno, es lo que corresponde. Y se ha abierto toda una investigación, pero bueno, ahí hay otras cosas que ver. Yo hablo por el tema de qué pasó esos días que la presidenta estuvo, por ejemplo, en casa, con quiénes despachó, con quiénes se reunió, dónde quedó la Bueno, ese transparencia. ya, pero eso ella lo puede informar al detalle ante la autoridad competente. Pero ella en este momento no declara porque está esperando que la citen. Si la fiscal se ha precipitado y ha hecho una denuncia Pero para mí totalmente infundada es que en casa no hay agenda, pues, ¿no? y provoca un escándalo de esta naturaleza, esperemos que la presidenta dé cuenta de Es que del se abren detalle. varias aristas, pues. Por ejemplo, esta que le comento, porque cuando uno va a Palacio se registra fecha, hora, a dónde va, con quién se va a reunir. En la casa de la presidenta no hay nada de esto, no entra y sale como quiere, y han sido varios días, ¿no? Pero están los documentos que ha despachado y están las actas. Lo que ha firmado, pero no digo están las con quiénes de actas. pronto se reunió esos días. Es que ya Bueno, comienzan a eso surgir se le otras puede preguntas. preguntar, eso se le puede preguntar. La presidenta no es pero yo muy no buena, creo que no la es muy presidenta conversadora. en su domicilio donde ha podido estar haya estado recibiendo a terceros. No Eso cree. No creo, ¿no? Y en todo caso,
me remito a los documentos respectivos, ¿no? Hablando de documentos, me decía todos los documentos que Dina Boluarte firmó durante ese periodo que demostrarían que efectivamente ella nunca dejó las funciones como mandataria. Hoy en Hildebrand a sus 13, semanario que además reveló esta información un tiempo atrás, ha puesto sobre la mesa ese punto que vamos a verlo de inmediato en pantalla. Son 3 resoluciones que firmó la presidenta, un decreto supremo, una resolución suprema y otro decreto supremo de fechas 5, 8 y 10 de julio. Y lo que ellos notan, que me parece además bastante evidente, es que la firma de la presidenta varía. Sobre todo la del 5 de julio se ve muy distinta a las que se ve el 8 y el 10 de julio, ¿no? Y aquí surgen varias preguntas. O sea, la presidenta firmó realmente ella, alguien lo hizo bajo su consentimiento, pronto alguien falsificó la firma o estaba bajo los efectos de la anestesia u otros fármacos. Son preguntas válidas. Mire, no hay ley que obligue a la persona a firmar en forma idéntica y exacta cada vez. Uno puede variar su gráfica de acuerdo a determinadas circunstancias. Yo veo que a una simple visión de primera mano, digamos, se observa que las firmas son muy parecidas. Entonces, pero no muy parecidas. La primera me parece a mí una letra distinta, pero ¿no? ¿por qué entrar en el territorio de la presunción de que todo tiene un lado oscuro? Porque la presidenta no aclara, pues. Pero es que tiene que aclarar cuando vaya ante la autoridad. Es que si cada semana a la presidenta la tratamos como una piñata y tratamos de bajarla para crearle impopularidad, obviamente la presidenta tiene Doctor que... Blume, no digo que usted... No, pero con todo respeto, ese tema no es de esta semana. O sea, ese tema se conoce hace meses atrás y la presidenta no lo ha aclarado. Ha dicho que son preguntas tendenciosas. Han habido 7 intentos, más o menos, de vacancia. Y hay denuncias todos los días. O sea, ya no saben qué encontrarle a la presidenta. O sea, yo no entiendo... Pero al final la presidenta sigue en el cargo. Pero yo no entiendo. La primera mujer en la historia del Perú... que llega a la presidencia de la República en nuestros 200 años de vida republicana. En lugar de todo sumar para apoyarla porque no lo está haciendo mal, la situación económica del país es positiva. Yo tengo acá cifras que demuestran que estamos muy bien desde el punto de vista de desarrollo del país. Tenemos, y le puedo dar el detalle, ¿no? No, y microeconómicas también. Y sin embargo, todos tratamos de que fracase en su... No, nadie quiere que la presidenta ni quien sea que esté en el cargo fracase. Estamos cayendo en el juego de los subversivos, de los ultras, de los progresistas y de los caviares. No, ahí me permito diferir con usted, doctor Blume, con todo respeto. Por supuesto. Nadie va a querer que el gobierno fracase porque el fracaso se ve reflejado en los ciudadanos. Pero yo digo, ¿queremos otro Pedro Castillo? Ahora, si quieren aclarar, que se aclare. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es el tema, es que nunca ha habido transparencia por parte de la presidenta. En lugar de estar preocupados en los temas de fondo del país, situación económica, estabilidad, reservas internacionales, puerto de Chancay y todos los eventos, estamos en el pleito, lo que Bedoya Reyes llamaba el pleito de plumas. Pero usted es decir, considera estamos en lo accesorio. Que ese tema que es integrantes del totalmente gobierno... baladí. Para mí es totalmente baladí. Pero ya dejó de ser parte de la intimidad personal de la presidenta, ya ha pasado a ser un tema de interés público, porque estamos hablando de si hubo o no omisión de funciones. Si dejó o no, ese es el punto. Para mí si no se operó hubo, una o 30 veces, para mí no es hubo, irrelevante. y todo lo que se está diciendo es exageración, es error, es manipulación y es intención de desestabilizar al gobierno en el fondo. Estamos disparándonos a los pies, haciéndole el juego a los ultras. ¿Por qué la presidenta, por ejemplo, no informó, si fuera algo tan sencillo, tan rápido, ¿no?, a su mismo entorno que se iba a someter a una operación? Porque, por ejemplo, estas mismas fuentes del semanario de Hildebrand en sus 13 comentan que en Palacio de Gobierno tenían la información que la presidenta estaba con una faringitis, que no tenía voz y que por eso canceló todas sus actividades de agenda. Y lo mismo, si me permite terminar, la exministra de Educación, la señora Magnet Márquez, dice lo mismo, que cuando ingresó al Consejo de Ministros virtual, efectivamente ella estuvo ahí presente, casi no habló, prácticamente no dijo palabras porque le dijeron que también, que estaba con un proceso gripal, que no tenía voz. Y no era eso, no era real. Lo real es que se había operado. Yo con todo respeto tomo con beneficio de inventario lo que dice ese semanario, porque ese semanario, la verdad que cuando yo ya no lo leo, porque prácticamente un poco más y le echa anfu y dinamita al Perú y lo desaparece. Porque
para ese semanario en el Perú todo es negro, oscuro y tenebroso. Pero a ver, coge entonces yo las prefiero, declaraciones de la ex ministra de por salud, Educación. no leerlo. De acuerdo, la ex ministra de Educación, que ha dicho también que a ella le llegó la información, le dijeron que la presidenta estaba con un proceso respiratorio, que no tenía voz, y por eso entró al Consejo de Ministros y no dijo nada. Pero estaba operada. Pero que se investigue, pues todo eso está muy bien, que se investigue. Y que se investigue también, le parece, que esa semana cuando la presidenta estuvo en casa, en el postoperatorio, por ejemplo, se hicieron 2 publicaciones en las redes oficiales de Palacio de Gobierno, ¿no? Donde se ve a la presidenta que aparentemente el 1 de julio está en Lambayeque, cuando en realidad esa actividad había sido el 23 de junio. Lo mismo el 8 de julio estaba en una actividad donde fue eso en Ucayali, pero en realidad la actividad había sido el 20 de junio. O sea, al parecer, alguien estaba intentando demostrar que la presidenta sí estaba en actividades, estaba en diferentes lugares del país, utilizando el aparato público para eso. Bueno, yo hace mucho tiempo reclamé que la presidenta necesita un buen asesor de imagen y un buen director de comunicación con los medios. Asesor de imagen ya lo tiene, Eso ¿no? yo lo he dicho hace mucho tiempo. Pero director de medios, dice, O sea, y el vocero Inostroza. Mire, un profesional que trate de la relación entre el gobierno y los medios para que la comunicación sea fluida y la información llegue oportunamente. Eso se supone que es el rol en parte del vocero presidencial, ¿no? El señor Hinojosa, bueno. Pero digamos que nada bien lo está haciendo. La relación no es buena, no explica pero mucho. Todo eso, pueden ser situaciones que hay que considerar, pero de ahí al escándalo que estamos armando, me parece que es ahogarnos en un vaso con agua, que es demasiado. Y en el fondo no le estamos haciendo bien al país. Bueno, vamos a escuchar rápidamente lo que dijo la presidenta, ¿sí? ¿Podemos ir con sus declaraciones? Sí, vamos con sus declaraciones. Basta de estar polarizando nuestra sociedad. Basta los rumores de vacancia presidencial. El Perú aprendió que con ese resquebrajamiento de la democracia y del Estado de Derecho, quien pierde es el Perú. Ya hemos tenido lecciones que en menos de 6 años tuvimos 5 presidentes diferentes. ¿Y ganamos con ello o perdimos con ello? De esa experiencia esta presidenta constitucional aprendió. Y por eso que permanece firme, fuerte y con coraje para defender la democracia y no estar siempre dando saltos al vacío. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, seguiremos trabajando por el desarrollo de la patria. Está molesta Dina Boluarte, ¿no? Yo no, yo veo que es una mujer con coraje, valiente, que está poniendo las cosas en su sitio y está llamándonos a la reflexión para que no caigamos en el juego de estos ultras que quieren desestabilizar el país. Eso es todo. ¿Qué le ha dicho Dina Boluarte de este caso? ¿Ha podido conversar con ella? ¿De pronto le ha contado alguna inquietud o algún detalle de lo mejor del caso? Bueno, he conversado algo sobre este tema y simplemente lo que puedo decir es que ella lo que me ha comunicado es que en ningún momento dejó el despacho, que ha habido toda esta actividad y me dispuso que se me alcanzara la información y que es totalmente falso todo lo demás que se está diciendo y que ella como peruana está decidida a seguir gobernando el país en beneficio del país y de las grandes mayorías. De acuerdo. Bueno, ¿será solo el cirujano el que finalmente nos puede decir qué fue lo que ocurrió, el procedimiento y todo? No lo puede hacer ante la comisión del Congreso. Parece que los congresistas siguen insistiendo en que vaya el cirujano y cuente, pero por secreto profesional no lo puede hacer, ¿no? Porque sí, además pues. eso es un delito, no lo puede hacer. Pero ayer nos explicaba el doctor Nagasaki que si en caso un juez lo autoriza, dada la envergadura de la investigación, claro. podría en ese caso sí comentarlo, ¿no? Bueno, ser que la paciente, la señora Boluarte, lo autorice también, eso también podría ser una alternativa. De pronto podría sugerirle eso en aras de transparencia para zanjar el tema de una vez, ¿no? Que se aclare. Bueno, ella lo que va a hacer es, ante la autoridad competente, va a dar toda la información. Seguramente que tiene. la van a citar, ¿no? Como parte de las diligencias. Seguramente, Es parte de... seguramente. Gracias, doctor Blumen. Gracias a usted Un gusto por la haberlo invitación. tenido Igualmente, esa noche. igualmente. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa.